Hebreos 11. Hebreos 11. Ahora sí vamos ya con los héroes de la fe. Hemos estudiado los primeros 3 versículos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, etc. Entonces, versículos 4 y 5. Y tengamos nuestras Biblias abiertas mientras exponemos este pasaje. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Después de explicarnos qué es la fe y algunos aspectos de ellos, en los primeros 3 versículos, ahora el autor, hermanos, comienza a recordarnos de la galería de los héroes de antaño. Existen diferentes Hall of Fame, ¿verdad? En el estado donde vive mi hermana hay un Hall of Fame de los beisboleros, de toda la historia de Estados Unidos, y usted puede hacer tour. Yo he hecho tour de algunos museos de personajes famosos como Thomas Edison, y su casa es todo un museo con los inventos de él, etc. Pero le cuento una cosa, querido amigo, ningún tour terrenal le va a enseñar cosas tan importantes como este tour de la galería de los héroes de la fe. Yo quiero notar muy en breve al principio que a algunos cristianos, inclusive reformados, no les gusta hablar de ejemplos. ¿Por qué? Dicen, los ejemplos no nos salvan. Es cierto, los ejemplos no nos salvan. Enoc no nos va a salvar. Pero estos ejemplos no son dados para salvarnos, hermanos. Son presentados como ejemplos de lo que significa vivir por fe. Nosotros leímos al principio de la Escuela Dominical de Adultos un párrafo de Confesión de Fe belga, artículo 24, donde dice: creemos que esta fe verdadera, habiendo sido obrada en el hombre por oír la palabra de Dios y por la operación del Espíritu Santo, le regenera, le hace un hombre nuevo, le hace vivir una vida nueva y le libera de la esclavitud del pecado. ¿Por qué Dios manda escribir este capítulo, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque siempre somos tentados a convertir las cosas sagradas a nuestro antojo, como la fe. Los cristianos hebreos, a quien se dirige esta carta, se habían convertido al Evangelio. Pero ahora, no sabemos los detalles, pero estaban ahora bajo mucha presión de volver al judaísmo, posiblemente de familiares, posiblemente de sus vecinos, posiblemente de oficiales civiles. O sea, que era todo junto en la teocracia. Ellos estaban bajo presión de retractarse y volver al judaísmo. Y ellos necesitaban precisamente conocer estos ejemplos de lo que significa tener fe y vivir por fe. Ahora, nosotros hoy estamos bajo otras circunstancias. Nosotros no somos judíos viviendo en Israel. Pero siempre es la misma tentación de ¿qué? De convertir mi fe. Así habla la gente, ¿verdad? Mi fe. ¿Ha escuchado esto? ¿Lo ha dicho? Tu fe no es tu fe. ¿Quién te dio la fe? Dios da la fe. La fe tuya no es ni tuya. Y la tentación es convertir mi fe. Mi fe en un sentimiento bonito, sin contenido o con el contenido que yo quiera y sin compromiso con el Dios que me dio esa fe.
Este capítulo no nos permite inventar nuestra propia versión de fe. Porque esta fe que leemos aquí es la fe que Dios verdaderamente da. Así que procedamos. ¿Cuántas veces dice por fe? Josué. 19 veces. ¿Quién tiene algún otro número? Lo contaron. ¿Quién más? 100 puntos para Josué que hizo la tarea. Te felicito, Josué. ¿Alguien más contó? 23. Bueno, yo voy a tener que volver a rectificar. Yo conté 18. Posiblemente el término fe se encuentra algunas veces más. La frase por fe era exactamente lo que andábamos buscando. Pero sea 18, 19, 23, perdón. ¿Cuánto? ¿Usted 19? No, 19. Bueno, Josué entonces gana. Está bien. Ahora, el punto, hermanos, es que muchas veces en el capítulo dice por fe. ¿Y cuál es la fe entonces? Esto es punto clave. La fe. ¿Qué es esta fe de que Dios habla? Ahora, estos hermanos cristianos de este capítulo vivieron en diferentes épocas de la salvación del mundo. Algunos antes del diluvio, otros después del diluvio, pero todos tenían una cosa en común. Vivían por fe. Les fuera bien o les fuera mal, vivieron por fe. Y podemos decir dos cosas nomás empezando. Primero, versículo 2, versículo 4, versículo 5 enfatiza la misma cosa. ¿Qué alcanzaron? ¿Qué alcanzaron? Alcanzaron buen testimonio. Dios dando testimonio. Versículo 2, versículo 4, versículo 5 y así va a seguir en este capítulo. Dios dio testimonio. Ellos alcanzaron buen testimonio porque este es el punto de vivir para Dios, mi querido amigo. El punto es que Dios llegue a dar buen testimonio de su vida. Esto se llama vivir para la gloria de Dios. Vamos a hablar de esto más adelante. Segundo, ninguno, a pesar de vivir por fe, ninguno recibió la plenitud de lo prometido. Vea versículos 39 y 40. Así termina el capítulo. Todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, esto es lo que se llama vivir por fe. Nosotros en la escuela dominical hablamos de ser mundano o cristiano. El mundano espera recibir de este mundo lo que le satisfaga, lo que le haga feliz. El que vive por fe sabe que nunca el mundo fue dado para ser nuestro ídolo. Nunca. Fue Satanás y su mentira de que dijera, aquí está todo, sean dioses ustedes en la tierra y sus ídolos aquí los pueden amontonar y te van a hacer felices. Fue la gran mentira que trajo muerte y separación de Dios. Los cristianos que vivieron por fe entendieron que en este mundo nosotros no buscamos. Y si su vida y la mía van a agradar a Dios, hermanos, necesitamos estos dos elementos. Primero, buscar solo la aprobación de Dios. Solo la aprobación de Dios. Y saber que aquí no vamos a recibir, del mundo no vamos a recibir lo prometido. Habemos de Abel. ¿Cómo se llamaba el hermano de Abel? Caín.
Ellos fueron los primeros dos hijos de Adán y Eva. Se ha debatido por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín. Algunos han dicho que fue porque Abel ofreció un cordero y que Caín solamente trajo verduras y las primicias. Pero esto no puede ser la correcta interpretación, como muchos comentaristas, inclusive Calvino, afirman. Primero, Dios siempre aceptaba primicias, fuera del rebaño o fuera de las cosechas. Dios siempre aceptaba las ofrendas. Entonces eso no fue malo, no fue lo malo de Caín. Segundo, versículo 4 mismo dice cuál es la diferencia. La diferencia es que Abel ofreció su sacrificio en fe. Eso fue toda la diferencia. Caín era un blasfemo homicida que terminó matando a su hermano. ¿Cómo Dios iba a aceptar su ofrenda? Hay una lección importante de la ofrenda de Abel. Su ofrenda fue en fe y por fe. Abel esperaba algo de Dios. Él conocía la promesa que Dios había hecho a Adán y Eva de una simiente salvadora. Abel hace dos cosas que da prueba de su fe. Obedece a Dios, presenta su ofrenda con fe, obedeciendo a Dios, y confía en las promesas de Dios. Él confiaba en la comunión con Dios. Sabía que había comunión con Dios, perdón de Dios, una salvación futura. Y si bien es cierto, Dios no había revelado mucha cosa, ya en Génesis había dos cosas importantes. La promesa de Génesis 3:15 y que Dios había vestido a Adán y Eva. Él mismo les quitó sus hojas de higo y Dios los cubrió, representando que Dios iba a proveer la justificación y el perdón. Abel tenía claro estas cosas. Y esto es lo que la fe nos da. Nos da obediencia al Señor y nos da confianza en sus promesas. Ahora tenemos que resolver por qué le importó tanto a Caín. Digamos que Caín no era creyente. ¿Cómo pudo llegar al extremo de matar a su hermano sobre una ofrenda? Usted no se ha puesto a preguntar. Pero hacer esa pregunta, hermano, es igual a hacer otra pregunta. ¿Por qué tantos hoy no quieren a los cristianos? Porque son perseguidos los cristianos sin razón. Muchos cristianos siendo buenos ciudadanos en sus países, no molestando a nadie, viviendo sus vidas quieta y reposadamente. ¿Y por qué los odian? Porque en Costa Rica están haciendo lo posible para que los cristianos no puedan transmitir sus creencias a sus hijos, como por ejemplo en las escuelas públicas, donde se presenta forzosamente como materia, más bien en varias materias, enseñanzas totalmente contradictorias a lo que Dios enseña del ser humano, de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque aquí en Costa Rica nos pasa. Porque quisiera llegar a que en nuestra conversación pública, en el vecindario o en las salas del gobierno, nosotros no tengamos la libertad de expresar lo que creemos acerca de la vida, de Dios, de la sociedad, porque llaman discriminatoria nuestra conversación. Un candidato anterior a la presidencia quería multa y hasta cárcel para cristianos que tuvieran una literatura como la Biblia, que contuviera discurso discriminatorio. Así eso vamos, mi hermano. Y si usted no entiende, yo no sé dónde ha estado usted los 35 años que yo he estado aquí, porque hemos presenciado un progreso fuerte hacia el silencio de los cristianos. La profunda división entre Abel y Caín siempre ha partido a la humanidad en dos, desde Caín y Abel hasta hoy.
¿Usted no siente la antítesis en el trabajo? ¿Usted no siente la antítesis en el barrio? ¿En las salas del gobierno? ¿En los pasillos de las escuelas? ¿Aún entre familiares? El primer hijo creyente que naciera de Adán y Eva, que fue Abel, era destinado a ser el primer mártir. El primer hijo creyente que nazca en este mundo, hermano, fue destinado a ser el primer mártir. Y así es la historia desde el principio hasta hoy. Y muere en sangre fría a mano de su propio hermano, porque así como Caín realmente detestaba a Dios, detestaba a todos sus seguidores. Y ese mismo odio corre por toda la historia completa del mundo hasta hoy. De modo que nunca puede ser sorpresa, querido amigo, no puede ser sorpresa que el mundo nos aborrece simplemente por ser seguidor de Dios. No hace falta otro motivo para que te aborrezcan. Simplemente al pertenecer al reino de la luz, basta para que los de las tinieblas te odien. ¿Por qué es un tremendo ejemplo de la fe Abel? Primero porque vivió su vida tranquilamente, creyendo en Dios, presentando sus ofrendas al Señor en señal de gratitud y obediencia y esperando por fe lo que Dios haría. Toda su vida fue testimonio de fe y Dios mismo testificaba que era aceptado por su fe. 2 veces menciona el testimonio de Abel. En versículo 4, 2 veces menciona el testimonio de Abel y específicamente que Dios dio testimonio de él. Segundo, porque al morir sin renunciar a Dios, sino creyendo en él, su misma muerte sigue siendo un testimonio de un creyente que muere creyendo en Dios. Cuando Caín levantó el hacha, Abel no se retractó. Me imagino que pudiera haberlo hecho. No negoció, no se escondió. Y es por eso que su muerte a todos nosotros nos testifica y nos confronta. ¿Somos cobardes o somos como Abel? ¿Da Dios testimonio público de nosotros o más bien nos debe disciplinar para que lo podamos dar como deberíamos? La meta más alta de nuestra vida es honrar a Dios, glorificar a Dios, no vivir para nosotros mismos. Nuestra vida debe ser verdaderamente una ofrenda de gratitud. Y dice versículo 4 que aún muerto, su muerte sigue hablando. ¿De qué manera, hermanos? Por medio de las Escrituras. Y la pregunta que yo tengo que hacer casi cada domingo, papá, mamá, ¿está ocultando usted la voz de Abel con sus hijos? Usted sofoca la voz de Abel cuando usted mantiene su testimonio apagado. La Biblia es cerrada. Abel quiere clamar su voz, su muerte, clama por vindicación que lo tendrá. Clama por testimonio que debe dar. Y nosotros tenemos las Escrituras y podemos permitir que aún así la voz de Abel también nos llame, nos motive, nos exhorta. Enoc, versículo 5. En Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24, leemos 2 veces que Enoc, ¿qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Y después de decirlo 2 veces, ¿qué dice Génesis? Se desapareció. Dice, se desapareció. Hermano, si usted ha leído capítulo 5, empezando con Adán,
cada uno dice, vivió tantos años, engendró a fulano de tal, después vivió 900 años y murió. Y Set engendró hijos y murió. Y el otro murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Y llegamos, y Enoc lo engendraron, y y caminó con Dios, y se desapareció. en medio de murió, llegamos a uno y se desapareció. ¿Cómo es esto? Y no dice más. 2 versículos, caminó con Dios. Y una sola frase y se desapareció porque se lo llevó Dios. Es impresionante esto, en medio de muerte, en medio de la confirmación de la maldición de Dios, Enoc desaparece porque Dios se lo llevó. Al rato Dios libró a Enoc de martirio. Los días fueron terribles. Enoc es el bisabuelo de Noé, está cerca. Y usted sabe cómo estaban los tiempos cuando llegó Noé. Dios ya no toleró más la horrible maldad, violencia del mundo. Las cosas ya estaban mal en el tiempo de Enoc. Esta era la última familia creyente, no había más en la tierra. Lo que enfrentaba este hombre con su familia piadosa era una verdadera pandemia de maldad. Y sin duda, persecución. ¿Cuándo los malos han tenido la preeminencia? ¿Cuándo no ha habido persecución en el mundo? Dígame. Siempre ha habido persecución cuando la maldad prevalece. Y los cristianos creyentes son una minoría, siempre ha habido persecución. Enoc y su familia, pues parece que habían exterminado el resto, porque al llegar a Noé, no habían más, solo Noé y su familia. Yo creo que habían matado a los demás cristianos. Ahora, Enoc caminó con Dios, y esa es una frase que solo se utiliza en la Biblia para Enoc y para Noé. Caminó con Dios. ¡Qué bonito! Enoc no se desanimó, no tiró la toalla, al contrario, buscaba más el rostro de Dios. En el caso de Enoc, Génesis 5 lo dice 2 veces, caminó con Dios. Debe haber sido una vida notable, hermanos, porque todo el resto de la población no caminaban con Dios. Y había uno que se veía la diferencia en su rostro al salir en la mañana, en su trato con la gente, en su vida en el hogar. Caminó con Dios. ¿Qué marcaba la vida de Enoc? Nosotros podemos decir a ciencia cierta 3 cosas. Enoc conocía lo que era tener entrada a la presencia de Dios. De eso estamos hablando. Capítulo 10 de Hebreos. Entrada a la presencia de Dios. Comunión con Dios. Enoc conocía comunión con Dios. Su fe descansaba en las promesas de Dios. Número 1. Segundo, la meta de su vida era la gloria de Dios nada más. Él no prestaba atención a la lujuria de sus vecinos, a la avaricia alrededor, la violencia. Su enfoque era agradar y obedecer a Dios. Y su actitud era abierta. Su actitud era pública. Era obvia. El versículo 5, fíjese, ¿cuándo daba Dios testimonio de Enoc? ¿Antes o después de ser traspuesto? Antes. Antes de ser traspuesto, tuvo testimonio. Es decir, su vida en la tierra, antes de que Dios lo llevara al cielo, tenía testimonio de Dios. Su vida cotidiana toda era un testimonio de su fe y su amor por Dios. ¿Dónde están los de Enoc hoy?
que Costa Rica se llene de los Enoc. Y tercero, sabemos que Enoc fue súper consciente en la enseñanza de su familia de las cosas de Dios, porque de otra manera Noé no habría podido caminar en los mismos pasos que su bisabuelo. Noé también caminó con Dios. Y sabemos en toda la Biblia que posiblemente la primera marca de piedad es el esfuerzo por enseñar a la próxima generación en los caminos de Dios. Usted quiere ser buen cristiano con buen testimonio, instruya a sus hijos. Por ejemplo y por palabra. Porque la marca, especialmente empezando a Abraham, Dios dice, yo sé que Él mandará después de sí a sus hijos que obedezcan y que caminen en la fe de Dios. La marca de verdadera piedad es la que Enoc practicó y pudo impartir conocimiento de Dios hasta su bisnieto Noé, que salvó a su familia y al mundo. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En conclusión, los que hemos conocido la gracia de Dios en Cristo, hermanos, los que hemos recibido entrada a la gloriosa presencia de Dios mediante la fe, nos debe conmover el corazón esta frase, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué siente cuando leemos esas palabras? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros sabemos que por nosotros mismos, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa, somos repugnantes en extremo a Dios. Solo en Cristo nuestras ofensas feas son cubiertas. Nuestra injusticia es cubierta solo por la justicia de Cristo. Y nuestro corazón traicionero puede ser convertido en un corazón de fe, ahora queriendo tener buen testimonio de parte de Dios. Si este es nuestro deseo hoy, por gratitud y por amor a Dios, hablemos de la forma en que necesitamos proceder. Porque hallar testimonio ante Dios no es algún misterio esotérico, hermano. No tenemos que quedarnos esperando. Yo quisiera tener ese testimonio, pero no sé cómo. No, hermano, la voluntad de Dios es que cada persona presente en esta sala hoy, presente su vida como ofrenda de fe también, así como lo hicieron Abel y Enoc. Dios nos está compartiendo lo que ellos hicieron para estimularnos a nosotros a la fe y a las buenas obras. Entonces hablemos, hermano. ¿Dónde hallaremos el testimonio de Dios como Él quiere? Empecemos por el hogar. Empecemos por el hogar. Empecemos por los matrimonios cristianos, que tiene el privilegio de reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Hermanos, con solo formar nuestros hogares como Dios quiere que se formen, el hombre amando a su mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, la mujer honrando, respetando a su marido como la iglesia se somete y respeta a su Señor. Ese testimonio de matrimonio, primero ejemplo a nuestros hijos, ejemplo a nuestros vecinos. Enoc dio ejemplo que llegó hasta su bisnieto. ¿Usted está dejando un ejemplo en su hogar que vaya a llegar a sus bisnietos? Debe ser la meta. Debe ser la meta. No apenas salvar a nuestros hijos, apenitas, ojalá que no se echen a perder. ¿Son nuestras metas demasiado pobres, hermanos? Apenitas, como ojalá.
Hermanos, debemos tener tanto propósito en nuestro hogar, en nuestro propio matrimonio y con la enseñanza de nuestros hijos, que estamos confiados de que no solo nuestros hijos, sino los nietos y los bisnietos vayan a continuar en los caminos del Señor. Empecemos por el hogar. Ahí le queda trabajo suficiente para entretenerse un rato, ¿no? Pero sigamos en el trabajo. En el trabajo. ¿Cuántas veces he escuchado yo personas hablar mal de los cristianos por el mal ejemplo que dan en su trabajo, hermano? El testimonio del cristiano en el lugar de trabajo debería ser intachable. Por causa de Dios, si la Biblia misma dice no trabaje para el ojo del hombre. Usted llega tarde a su trabajo, usted hace un mal trabajo solamente cuando te están viendo, vigilando. Nuestro testimonio debe ser honesto, intachable, íntegro por la causa de Dios. Empezamos aquí y Dios dará testimonio. Nosotros hablamos de ser cristianos en nuestro país. Se está poniendo difícil. Yo no tengo ni muchas soluciones cómo practicar nuestra fe. Gracias a Dios podemos votar. Hay libertad en nuestro país. Pero ¿qué es lo primero a que nos manda Dios, hermanos? ¿A qué todo cristiano qué puede hacer por su país y por sus gobernantes? Orar. Cada domingo nosotros oramos por nuestro país. Y si usted no está aquí con nosotros orando por su patria, ¿por qué no está aquí? ¿No le interesa su país? Los cristianos cedieron Costa Rica en manos de los que aborrecen las Escrituras y la ley de Dios. No puede haber buen testimonio de nuestra parte si no nos interesa la actividad más básica, doblar nuestras rodillas y clamar a Dios por Costa Rica. La Biblia lo manda. Y es algo que todo cristiano podemos hacer y lo vamos a hacer. Y yo me comprometo a dirigir esta iglesia por lo menos en oración. Porque lo que nosotros no sabemos hacer y lo que no podemos hacer, Dios puede. Y vamos a clamar al cielo por Costa Rica, por nuestros hijos, por los que vienen, las generaciones que vienen, para que no acarriemos juicio, sino bendición del Señor. ¿Y qué diríamos acerca de servicio en el reino de Dios, hermanos? Hay tantísimas cosas que podríamos decir. Hay muchos en la congregación que se ocupan entre nosotros, otros que no están haciendo mucho. Pero vamos a buscar buen testimonio. Vamos a pensar en estas pequeñas cosas. El domingo, hermano, el domingo usted dice, ¿qué puedo hacer por mis hermanos? Ya usted sabe, en la oración congregacional es muy importante que todos nosotros unamos nuestra oración juntos, los unos por los otros. Dios manda a su pueblo, juntos, su pueblo, orar los unos por los otros. ¿Cuánto ha respondido Dios, hermanos? ¿Cuántas oraciones maravillosas contestadas que hemos orado los unos por los otros? Es que se nos olvida, somos como las noticias, ¿verdad? Ya pasó un boom boom y las noticias dejaron de decirlo y todo el mundo se olvidó de eso. Así somos nosotros también. Oramos, Dios contesta y se nos olvida. Pero muchas han sido las oraciones contestadas. Y nosotros vamos a venir aquí a orar los unos por los otros. Cuando usted se prepara para venir al servicio, ¿cómo se prepara el sábado, hermano? ¿Se acuesta tarde? ¿Se levanta como loco el día de domingo con el pelo parado? ¿Saca los huilas de la cama? ¿Los trae aquí con hambre? Vamos a prepararnos para venir
con calma, con preparación, para servir al Señor. Y cuando nosotros venimos, en lugar de ese saludo superficial, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. En lugar de ese saludo superficial, los hermanos cristianos tenemos otro saludo. Nosotros abrazamos al hermano y le decimos, ¿cómo te fue? Porque estaba orando por la petición que usted puso el domingo pasado. ¿Dios te contestó? Sí, pues permíteme dar gracias a Dios contigo. O no, pues seguiré orando. Vamos más allá de esa superficialidad que la sociedad practica, hermano. Nosotros podemos decir, cuando un hermano nos pregunta, ¿cómo te va? Nosotros podemos decir, mal. No tenemos que pegar esa sonrisa falsa y decir, bien, gracias. Los cristianos no tenemos necesidad de eso. Si nuestro Señor Jesús hasta lloró en este mundo frente a la tumba de Lázaro, nosotros podemos llorar aquí entre los hermanos y decir, mire hermano, he tenido una semana bien tremenda. Cuénteme tal y tal cosa, permítame orar, ¿te puedo ayudar en alguna otra manera? Hermanos, ¿cuántas formas la fe nos va a dirigir para que nosotros vivamos para Dios y para nuestro hermano y para nuestro prójimo? Usted podría preguntarle a los diáconos en qué les puede ayudar. Hemos tenido apoyo de muchas personas de la iglesia en algunos proyectos diaconales, gracias a Dios. Usted podría pedir trabajo voluntario en SECRE, en CLEAR, en Educación Plus. Hay personas tristes, enfermas, que se podría visitar o llamar. Esta pequeña lista, hermanos, de cosas se me ocurrieron rápidamente. Simplemente comparemos estas ideas de vivir para otro, vivir para el Señor, vivir para nuestro hermano, con mi deseo. ¿Qué han pensado? ¿Qué hemos pensado al ver estas cosas? Posiblemente uno dice, no, yo no. Nuestras decisiones declaran dónde está mi corazón. Para los que confesamos creer en Dios, Dios nos está confrontando hoy con actitudes y acciones que no concuerdan con la fe que Él nos ha dado. No es tu fe, es la fe que Él dio. El egoísmo, la apatía, la pereza, las excusas, todos ellos son enemigos mortales de la fe que Dios da. Y hoy nuestro Dios de pacto nos presenta dos siervos de antaño, Abel y Enoc. Fueron dos de los primeros cristianos, por decir así, primeros cristianos en la tierra. Pero nosotros somos parte, hermano. Somos parte de ese pueblo que comenzó con ellos y que recorre toda la historia al llegar a nosotros hoy. Hermanos, no dejemos a Abel y a Enoc solos. No dejemos su testimonio solos. Unamos nuestro testimonio al de ellos, como parte de la gran iglesia militante del Señor que va marchando hasta el día final. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por estos dos siervos tuyos, Abel y Enoc. Honramos su memoria en esta mañana. Gracias por el ejemplo de su fe. Y gracias que a través de esta enseñanza, Señor, tú nos indicas que nosotros no tenemos permiso de inventar una fe invento de nosotros. Aquí estamos viendo en ellos dos
la verdadera fe que tú das, el fruto de la verdadera fe. Y ahora pedimos por esta congregación y cada individuo aquí presente, desde el pequeño más tierno hasta el anciano, Dios, pedimos que tú permitas que esta fe que tú das pueda hallar testimonio delante de ti. Permite que así sea, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.